La selva del Congo, en el Amazonas, Indonesia. Nosotros somos esponjas y el norte emite. Ya la esponja no es suficiente. Nosotros proponemos es cambiar deuda por acción climática. Bueno, Ina Finogénova, ¿qué tenemos listo? Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Bueno, leyendo y escuchando sobre los más de 2.000 lobistas de combustibles fósiles, sobre el sultán Al-Jaber, que dijo que renunciar a ellos nos devolvería a las cavernas, sobre su equipo de negacionistas del cambio climático, una se pregunta de qué iba y a qué venía realmente esa cumbre. Pareciera una fantochada, empezando desde la sede, un petroemirato, y según ambientalistas, y a juzgar por algunas declaraciones que salieron de ahí, lo fue. Hubo, sin embargo, alguna que otra excepción discursiva que vale la pena mencionar. Pues vamos a ello. Gustavo Petro, a quien ya citó Manu y cuyas propuestas climáticas ya habíamos analizado en alguna ocasión y que vienen de tiempo atrás. De hecho, Petro lleva años hablando desde distintas tribunas sobre el capitalismo descarbonizado y proponiendo que organismos internacionales evalúen perdonar deudas públicas a países a cambio de acciones climáticas. Una propuesta muy concreta que no ha recibido respuestas concretas por parte de esos organismos financieros más allá del tradicional prometemos pensar en ello, que no denota una especial preocupación por el tema, sobre todo si se va repitiendo a lo largo de los años. Él también lo volvió a repetir esta vez en Dubái, pero por lo que llamó la atención su discurso y causó alguna que otra molestia por parte del llamado primer mundo fue por dedicar una parte importante de él al genocidio que está cometiendo Israel en Palestina. ¿Por qué en un discurso sobre el cambio climático llega a Gaza? Bueno, porque empieza hablando de la histórica desigualdad en el consumo y en las emisiones de carbono entre países del llamado norte global, los ricos, y el sur. Una desigualdad sobre la que está construida toda la arquitectura del poder global. Si ese poder global realmente tuviera interés alguno por una economía descarbonizada, dejaría de ser el poder. Como sus acciones climáticas se reducen a este tipo de cumbres, pues se da por hecho que seguirán enriqueciendo gracias a la economía basada en los combustibles fósiles. Eso, inevitablemente, según Petro, hará que del sur global un lugar invivible, simplificando mucho las palabras del presidente colombiano. Sus habitantes, los del sur global, pobres en su gran mayoría, que son los que emiten menos, pero los que pagarán las emisiones ajenas, tendrán que migrar al norte global porque solo ahí habrá agua dulce. ¿Cómo reaccionarán los del norte global a ese éxodo masivo del que habla Petro? Pues de forma parecida al Estado sionista en Gaza, masacrándolos. Escuchemos un poco a Petro. El genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática. Sin transferencia de riqueza del norte al sur, las víctimas climáticas cada vez tendrán menos agua líquida en sus hábitats y se trasladarán al norte, a donde los deshielos permitirán el agua dulce. El éxodo será de miles de millones. Este éxodo inmenso tendrá respuestas en el norte. Ya la podemos ver en las conductas antimigratorias de los países ricos y el ascenso de las extremas derechas en ellos. Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. El éxodo será respondido con muchísima violencia, con la barbarie misma. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. ¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares y se alistan para defender sus altos niveles de consumo de carbono y rechazar el éxodo que provoca. Ya podemos ver entonces el futuro. El cierre de la democracia, su final, y la barbarie desatada contra nuestros pueblos, los pueblos que no emitimos CO2, los pueblos pobres.
Al capital fósil no le importa la vida de los pueblos que no consumen carbono, dice Petro. A las élites extractivas no les importan los pobres, por eso están mirando tranquilamente cómo Israel reduce Gaza a cenizas mientras aumentan el gasto militar y eso sí convocan a la vez algunas cumbres climáticas. Así es. La acción que propone Petro frente a todo esto, bueno, la unión de los pobres. Según el presidente colombiano, esa unidad ya se está manifestando en la ONU, concretamente durante las votaciones sobre Palestina. Escuchémoslo. Las votaciones en las Naciones Unidas sobre la barbarie contra Palestina marcan una fragmentación política mundial. Aún hay países que a punto de hundirse, como las islas de Guanabatú y otras islas, votan contra Palestina. Pero la inmensa mayoría de los pueblos pobres del mundo se han unido para detener la barbarie. Solo votan a favor del genocidio los pocos países de Europa y Norteamérica, los grandes consumidores de carbono. No hay, por tanto, alternativa que el camino de siempre, el camino de la unidad de los pobres y su lucha. Solo votan a favor del genocidio los grandes consumidores de carbono y eso es suficiente para que el genocidio no se detenga, todo hay que decirlo. No es la primera vez que Petro hace un paralelismo entre el pueblo palestino masacrado y los pueblos del sur global que todavía se salvan, pero que según él caerán víctimas de la misma barbarie cuando estemos en medio de una verdadera emergencia climática. Hace unas semanas, además de lo que ya acaba de citar Manu en su sección, pues escribió otro texto muy revelador titulado ¿Por quién doblan las campanas? Las campanas doblan por ti, parafraseando a Ernest Hemingway en su famosa novela. Escribió ese texto a raíz de una reciente votación en la ONU sobre la pausa humanitaria en Gaza, que no prosperó pese a los 120 votos a favor por el veto de Estados Unidos. Lo que el poder bárbaro del norte desencadenó sobre el pueblo palestino es la antesala de lo que desencadenará sobre todos los pueblos del sur cuando la humanidad se quede sin agua por la crisis climática. Las campanas que doblan esta noche en Palestina no doblan por ellos, doblan por nosotros, doblan por ti. El discurso que pronunció en Dubái suscitó toda una serie de reacciones y una de ellas salió de Alemania, uno de los principales emisores de carbono del mundo, dicho sea de paso. La Cancillería alemana consideró inaceptables las referencias a Hitler en el contexto de Palestina e Israel, trasladando su culpa histórica por la Shoah a los palestinos, como viene haciendo desde hace 2 meses. Es inaceptable hacer comparaciones crudas con la era nazi y así relativizar el Holocausto como lo hizo el señor Petro de Colombia. Esto es lo que escribió la Cancillería alemana en su cuenta de X. Sin embargo, es el gobierno alemán el que ha estado relativizando la masacre de los palestinos durante todo este tiempo, cuando no justificándola bien con el derecho de la potencia ocupante a defenderse o bien con menciones directamente al Holocausto. Así es. El caso es que todo este encontronazo diplomático que siguió después le dio mucho trabajo a la revista Semana, como no, la abanderada por excelencia de la causa sionista en Colombia, no por sus convicciones, desde luego, sino por llevarle la contraria a Petro. Si Petro invocase el derecho de Israel a defenderse, quién sabe, quizá la revista Semana defendería al pueblo palestino, pero no es el caso, así que disfruten un poco de este material que han sacado. Hoy le haremos el control a cómo quedar como un zapato. Sí, el presidente Petro en Dubái, en el marco de la COP28, se despachó así en otro de sus muy desatinados discursos filósofo-embusteros. Y dele con Hitler. ¡Qué obsesión! Pero sobre todo, ¡qué vergüenza con el pueblo alemán y con el pueblo judío! La República Federal de Alemania, a través de su Cancillería, le respondió así al muy grosero presidente de Colombia. El líder de la galaxia quedó como un zapato. Una vergüenza total. Pero horas después de que el gobierno federal alemán le llamara la atención, el muy terco presidente Petro volvió a arremeter desde Dubái. Sigue insistiendo que el pueblo judío es nazi. Horas después fue la Cancillería del Estado de Israel el que le llamó la atención al presidente Petro. Y estos cipayos, con acento de haber estudiado en cole privado, se llaman a sí mismos periodistas. ¡Ay, qué vergüenza con el pueblo alemán! ¡Qué vergüenza ese grosero presidente de Colombia! Pero ¿cómo se atreve a decir nada contra Alemania o contra el mismísimo Israel? ¡Qué papelón para Colombia! En fin, y qué periodismo riguroso e imparcial
el de la revista Semana. Repugnante. Espérate, si en un mismo material se puede meter a Israel, a Hitler, a Palestina, a Alemania, a Colombia, pues también se puede meter a una opositora a Petro para hacerle un poquito de campaña como quien no quiere la cosa. ¿Para qué desaprovechar el tiro? Sigamos. Qué vergüenza. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que representa todo lo contrario a lo que es Petro. Es decir, un ejecutor de obras en realidad, un planificador de obras en realidad, un conocedor de los temas en realidad, se expresó ante la polémica que Petro levantó en su cuenta de X. El que adoptó las enseñanzas de Hitler es Petro, con sus posiciones anti-Israel y su negativa a condenar los actos terroristas de Hamas. Cuando el presidente Petro queda como un cuero por cuenta de su ignorancia y su delirio de grandeza, y además recibe un llamado de atención por parte de países como Alemania e Israel, no solo queda mal él, sino todos los colombianos. Adolfo Hitler fue un asesino despiadado que atentó en contra no solo del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Esa época fue vergonzosa y han sido años y años de reparación, de verdad y de perdón. Hitler es uno de los personajes más infames de la historia de la humanidad, comparable en Colombia con un Pablo Escobar o con los narcoterroristas de las FARC y de los grupos guerrilleros y paramilitares que secuestraron, masacraron, torturaron, robaron y descuartizaron a los colombianos. Y pues Petro no hizo parte del grupo terrorista del M-19. Así que, presidente Gustavo Petro, recójase, que usted no es el dueño de la realidad. Y por favor, deje de arrastrar la dignidad de la presidencia de la República y de paso también la dignidad de todos los colombianos frente al mundo. ¿Pero qué es esto? O sea, le dan 10 segundos más y concluyen que básicamente la figura histórica más parecida a Adolfo Hitler es Petro. En realidad estaban ya a puntito. De hecho, han llegado a decir que ¿a quién recuerda a Hitler? Pues a Pablo Escobar o a la FARC. Uno no sabe quién queda finalmente como un zapato, si Petro o el desgraciado que escribió el guión para el papagayo que lo ha contado en la tele. Por no hablar de ese estilo característico inconfundible de Semana, mezclando churras con merinas, a Hitler con Escobar, con las guerrillas de las FARC y los paramilitares, mencionados en último lugar y sin ninguna alusión a su vinculación con el Estado, no sea que alguien empiece a atar cabos con el tema de las ideologías de ultraderecha. En fin, análisis finos y rigurosos con el nivel de excelencia al que nos tiene habituados esta publicación. Claro, porque puestos a simplificar, aunque nunca tanto como la revista Semana, pues se le olvida a la camarada María Andrea mencionar también que además de un asesino despiadado, Hitler era otras muchas cosas históricamente quizá más relevantes que todos los lugares comunes y clichés infantiloides y naif que nombra, ¿no? Por ejemplo, Hitler era un representante de la ultraderecha europea en un momento histórico muy concreto en el que esa ideología tomó una importancia decisiva, ¿no?, en este continente. Pero eso... Un representante de la misma ideología que defiende casi sin despeinarse la revista Semana y muchos de sus periodistas. Y más que una época vergonzosa, como la califica la compañera, fue la época producto del triunfo de esas ideas en Europa. Una circunstancia de cuya posible repetición está alertando precisamente Gustavo Petro con sus palabras. Así es. Gracias, compañera.